Es verdad que ha habido muchísimos casos en la historia de España de desapariciones y crímenes espantosos, como la desaparición de Gloria Martínez Ruiz o Virginia Guerrero Espejo y Manuela Torres Boujefa en Aguilar de Campo, la de Cristina Bergua, la de Marta del Castillo, por supuesto, Jeremy Vargas, Sara Morales, etc. Pero obviamente el caso que se lleva la palma de desapariciones y obviamente de crímenes brutales sería el de Alcácer. Fueron 3 las niñas desaparecidas, en este caso Miriam, Toñi y Desiree, en el 1992, que se decía que iban a Color. Pero tenemos que hablar de la cuarta, Esther Díez Martínez, esa niña de 14 años, amiga de las 3 de Alcácer, especialmente de Desiree, y es que Esther decía que Miriam, Toñi y Desiree fueron a verla a su casa porque estaba enferma aquella tarde del día 13 de noviembre de 1992, en la cual las 3 niñas desaparecen para siempre. Pero según fuentes que vamos a ir consultando a lo largo de este vídeo, nos encontramos con hasta 5 respuestas muy distintas entre sí a la pregunta de cuándo salieron de su casa las niñas. A las 8:20 en el sumario, el 20 de noviembre del 92, a las 8:15 en Diario 16, a las 7:30 según La Vanguardia y en Cambio 16. En un capítulo del libro de Fernando Martínez Laínez del 1993 salían a las 8 menos algo, según lo que decía Esther, y a las 8 según la vista oral del juicio del 28 de mayo de 1997. También según el Diario 16, Esther declara, dijeron que iban a la fiesta pero que no iban a entrar, se iban a quedar en la puerta porque no llevaban dinero suficiente. Según otros medios declaran que iban a ir a las 4 y que ella se libró porque estaba enferma y eso le salvó la vida. Y la entrada de Esther para ir a la discoteca, cuando se puso enferma, ¿llegaron a comprar las entradas o pensaban comprarlas a última hora? Parece que no, ninguna tenía entradas ni dinero para comprarlas. O sea, nos preguntamos también hasta qué punto estaba enferma Esther, porque en el capítulo que lleva a su nombre en el libro de Fernando Martínez Laínez nos dice: y luego fui a ponerme una inyección al ambulatorio, pero antes pasé un rato por los recreativos SAS y ellas ya no estaban. Entonces llegó al ambulatorio y luego al salir estaban esperándome en la calle. ¿Tus amigas dónde piensas que pueden estar? No lo sé. ¿Tú has pensado que podías estar con ellas ahora mismo si no hubieras estado enferma? Lo he pensado y es que seguro que estaría porque yo siempre, era la primera que me apuntaba para ir a todos los sitios y más haciendo autostop. Según Laínez estaba enferma para ir a Color, pero para ir hasta el ambulatorio y para darse un paseo hasta los recreativos, para eso parece que ella no estaba enferma. Una niña de la edad de Esther tenía que estar muy mal para no salir a divertirse un fin de semana con sus amigas. Muchos se preguntan si habría dejado de ir por un simple resfriado, un resfriado cuyo tratamiento incluía ponerse inyecciones. Tampoco se entiende que en Diario 16 afirme que las 3 chicas fueron a buscar a Esther al ambulatorio sobre las 6 de la tarde para luego ir a casa de ella a jugar a las cartas y ver una película, y salieron de la casa de Desiree a las 7 de la tarde. Todo esto según lo que nos cuenta la madre de una de ellas, Rosa Foltz, que dice: era la Miriam que venía por ella para ir a los recreativos que hay aquí cerca como hacían siempre. Pero parece que hay más, según nos cuenta Juan Ignacio Blanco al comienzo del capítulo La búsqueda de su libro ¿Qué pasó en Alcácer?, uno de los libros más controvertidos de la historia de España. En cuanto a los casos, decía que la madre de Esther, Rosalía Martínez, decía que las niñas estuvieron en su domicilio el viernes hasta las 5:50. Esa sería la sexta respuesta distinta a la pregunta de cuándo salieron las niñas de casa de Esther. Estos cambios de horario hacen que el testimonio de Esther no se entienda muy bien, aunque no se tomen en cuenta los citados por los medios de comunicación. El de la vista oral ya casa con los horarios de Herbás y Cano Yacer, otros 2 testigos que dijeron ver a las niñas después de salir de casa de esta chica, y de este modo la hipótesis Color queda bastante reforzada. Pero no habíamos quedado, según la declaración sumarial, que vio la hora en el vídeo y eran las 8:20. ¿Lo vio ella o lo vio su madre? ¿Por qué Herbás dice que la recogió a las 8:15 en Alcácer y las llevó hasta la gasolinera Mari de Picassent, lo que evidentemente no podría haber hecho si hubieran salido de casa de Esther a las 8:20 como ella declara en el sumario? Y es que Cano Yacer dice que las vio a unos 15 metros de dicha gasolinera a las 8:20 y aplicamos el mismo razonamiento. Sincronicemos los relojes y las niñas salen a las 8 horas de la casa de Esther. Según su declaración en la vista oral, todo cuadra. Anglés
y Ricard salen de Camí Real en Catarroja a las 8 horas, Hervás aparece en el último semáforo de Alcácer a las 8:15 y Cano Yacer pasa por la gasolinera Marí de Picassent a las 8:20 y luego andando hacia Color. El testimonio de sumario parece que no cuadra con el del juicio, no sabemos por qué se produjo este cambio, pero parece crucial porque estamos hablando de la más importante de todas las declaraciones, ya que Esther fue la última persona que vio a Miriam Toñi Desiré, y es que hay que tener en cuenta que Esther era solo una niña cuando desaparecieron esas 3 crías, sus amigas, pero ya era mayor de edad cuando declaró en aquel juicio y sin embargo modificó un testimonio que estaba apoyado por la observación directa de un reloj. La prensa dice que lloró, algo muy comprensible, y que el fiscal Beltrán le dijo: tranquilícese, que no la quiero torturar. Una frase no muy afortunada por su parte, pero parece que todo el mundo la trató como si fuese de cristal y todos los letrados intentaron ser muy breves en sus interrogatorios. Solo había que consultar las transcripciones de las mismas. Parece que se trataba de obtener la mayor información posible de la testigo, no de ganar el premio al abogado más humano de la historia. Había 3 niñas secuestradas, viol, tortura, y que le habían hecho las peores cosas esperando que se hiciese justicia. Es que todo dato contaba. La prensa indicaba que la madre de Miriam, Matilde Iborra Martínez, salió tras Esther cuando terminó de declarar, pero no sabemos mucho más de eso. ¿Alguien comprobó si Esther tenía cita en el ambulatorio esa tarde? ¿Alguien comprobó desde dónde se había hecho la llamada en la que alguien, presuntamente Miriam, habló con doña Matilde Iborra a las 8 de la tarde? En el folio 657 del sumario número 1 vamos un poco a ver lo que dice la manifestación de Esther Díez Martínez en Picassent, en Valencia, siendo las 8:30 del 20 de noviembre de 1992. Le preguntan si conoce a las 3 chicas que faltan de su domicilio y dice que las conoce desde pequeñas, que el último día que las vio dice que es el viernes a las 8:15, habría dicho después 8:20 ya que había mirado la hora del vídeo. También se pregunta dónde las vio y dice que en su casa. Se hablaron de algo relacionado con marcharse de casa o de viajar y dice que no, diciéndole también si fueron a su casa y dice que sí, fueron a verla ya que ella se encontraba enferma. Preguntada para que diga si recuerda el lugar donde se dirigían sus amigas y dice que sí, me dijeron que se dirigían a la discoteca Color, ya que había una fiesta del instituto de Picassent. También preguntada para que diga si alguna de ellas estudia en dicho instituto y dice que no, dice si bien conocíamos a gente del mismo. También preguntada para que diga si tiene conocimiento de alguna de ellas, si tuviese algún tipo de problema y ella dice que no tenían problemas. Preguntada para que diga si acostumbra a ir a la discoteca en autostop y dice que sí, que cuando perdían al autobús ellas se iban a dedo. Lo que pasa es que luego tenemos la vista del sumario del 28 de mayo de 1997 al Ministerio Fiscal. Juradamente y advertida legalmente declara Esther Díez Martínez, que hace una declaración ante la Guardia Civil de Picassent, que dice que ahí fue voluntariamente, que le avisaron que tenía que ir, que no lo recuerda muy bien, que suponía que alguien se lo diría. Dice que creo que sí me llamó la Guardia Civil, que a Miriam Desiré y Toñi las conocía, que era amiga de pequeña de toda la vida, que ese 13 de noviembre del 92 teníamos que haber ido a las 4 a esa discoteca, que fueron a mi casa antes de ir a la discoteca porque no me encontraba bien y que estaba enferma, que salieron de mi casa a las 8. En Diario 16, miércoles 18 de noviembre de 1992, se dice lo siguiente: estuvimos jugando a las cartas, viendo la tele y sobre las 7:30 se fueron a la fiesta. Esther para Diario 16, el miércoles 18 de noviembre del 92, dice: estuvimos jugando a las cartas, viendo la tele y sobre las 7:30 se fueron a la fiesta. Lo curioso es que Casal de Diario 16, este periodista, parece saber varios días antes que un compañero del instituto que circulaba por esa carretera en un ciclomotor declara haberlas visto en un cuarto de hora después en una gasolinera. Incluso el lunes 16 de noviembre del 92 leemos, por ejemplo, en El País, que ni siquiera iban a entrar porque no llevaban dinero suficiente, que solo querían ver el ambiente y sin embargo Cano Yacer y Esther no declaran hasta las 7:02 y las 8:30 del día 20 de noviembre. 4 y 2 días después. La cosa es, o hablaron con la prensa varios días antes que con la Guardia Civil, o las autoridades birlaron del sumario los atestados más cercanos a la desaparición.
Y es que hay algunas personas que piensan que Esther puede llegar a tener alguna de las llaves del caso Alcácer. Y tanto tiempo después, evidentemente, esta chica actualmente no se sabe dónde está, no se sabe absolutamente nada. Y también hay que decir aquí que hay que ser bastante consecuentes porque para algunos investigadores particulares es cierto que Esther sí que faltó algo a la verdad desde aquel viernes 13 de noviembre de 1992 y que ella podría ser un personaje clave de ese día y que contribuía decisivamente a enmarañar esa historia fortaleciendo ese mito de que iban a Color. Es que la cosa aquí es que para muchos nadie habla mal de Esther o no quieren hacerlo, pero se habla del mal hecho de que no cuadren las declaraciones entre sí, que fuese quien fuese, se plantearía igualmente todo este tipo de cosas, que no se trata de que sea una niña más, que en este caso sí lo era, que las había visto por última vez y que iba a ir con ellas, y es que se trataba de una testigo crucial cuyas declaraciones no cuadran entre sí y dan lugar a muchísimas controversias tan solo del inicio del caso. ¿Qué te dijeron a ti esa tarde antes de ir a la discoteca? ¿Qué te dijeron? ¿Te dijeron que tenían planes de irse? ¿Te comentaron qué pensaban hacer? No, vinieron a verme porque yo estaba enferma. Y vinieron y estaban aburridas y le digo, ¿queréis que nos quedemos jugando a las cartas? Y dijeron, al principio, bueno, pero luego dijeron, no, vámonos a Color. Y dijeron, ¿cómo nos vamos? ¿Andando o en autostop? Y dijeron, nos iremos en autostop. Se fueron y ya no se sabe nada. Es que para justificar el que las niñas salieron tan tarde a las 8:20 de casa de Esther Díaz, según su declaración sumarial, en la que dijo que había consultado la hora en aquel vídeo, se presentaba la hipótesis de que no se había modificado la hora del vídeo para ajustarlo al cambio de horario de invierno, con lo que las niñas habrían salido en realidad a las 7:20 de la tarde. Pero esta declaración no se sostiene por dos motivos, porque todos los testigos tendrían que haber olvidado modificar la hora de sus relojes y porque no necesitaríamos el vídeo para saber a qué hora salieron las niñas de su casa según los datos de aquel entonces. Soria Chabeli las vio junto al ambulatorio a las 7:45, nos preguntamos si tenía el reloj mal. Poco después, digamos a las 7:50, Miriam, Toñi y Desiree recogen a Esther en esa puerta de ese ambulatorio y en el juicio, aunque modificaran la hora de salida, Esther Díaz dice que habían estado con ella media hora. 7:50 más media hora, 8:20, se modificara la hora, dependiendo de cuándo lo hubieran puesto en hora, estarían 6 meses con la hora bien y en 6 meses con la hora mal. Y es que Matilde Iborra también tendría que tener mal el reloj cuando dijo que Miriam la había llamado a las 8 de la tarde para pedirle a su padre que la subiera a Color. El Bas también tendría el reloj mal y su novia y también Cano Yacer. Hasta Miguel Ricard, que declaró que Anglés y él salieron de casa de Neus hacia Picassent a las 8 de la tarde. La mayor parte de los testigos eran conscientes del horario. Matilde Iborra tuvo que consultar el reloj antes de decirle a Miriam que ya no eran esas horas. Soria Chabeli tenía que ir a un examen, así que tenía que conocer claramente qué hora era. No podía llegar tarde. Cano Yacer tenía que recoger a su novia en silla, que salía a una hora en concreto. Herbás tenía que llegar al taller antes de que cerraran y es el único que podía tener el reloj mal, ya que cuando dijo llevar el coche al taller ya habían cerrado, aunque afirmó lo contrario, y todos tenían motivo para saber claramente qué hora era con bastante aproximación. Y si el reloj de Esther estaba mal, habría dicho en el juicio que salieron de su casa a las 7:20 de la tarde, una hora antes de lo que declaró en el sumario, pero en su declaración del 28 de mayo del 97 lo que dijo fue que las niñas salieron de su casa sobre las 8. Al no ser que en Alcácer hicieran los cambios horarios de solo media hora, parece que no encaja. Una de las amigas, llamada Marisa, hablaba en el capítulo 7 del libro Sin Piedad de Fernando Martínez Laínez, diciendo: tengo todavía lo que les han hecho como un peso en la cabeza que no me puedo quitar y algunas noches hasta tengo pesadillas, pero no tantas como Esther, que ella sí que conocía a Desi, eran amigas de toda la vida, pero amigas de verdad, de las que se cuentan todo y saben todo el uno de la otra. Ella conoció a Desi mucho antes que yo, casi desde que andaban a gatas y habían patinado juntas y estado en clase juntas. A mí Esther a veces me impresiona, te lo juro, y cuando esté ella delante y sale el nombre de Desi la observo y quiero cambiar de conversación porque sé que le están haciendo daño, mucho daño por dentro. Esther llora mucho y está como alucinando, a veces llora por cualquier cosa y entonces yo sé que de repente
Le ha llegado como de golpe el recuerdo de Desiree. No había dos chicas en el pueblo que se quisiesen más, pero sin saberlo Esther las empujó a la muerte porque fue ella la que les dijo que al final fuesen a la discoteca y piensa que tiene la culpa de lo que ocurrió. Fíjate qué tontería, ¿cómo puede ser culpable alguien de algo que nadie podría ni siquiera haber imaginado? Pero eso a Esther no le sirve de consuelo, se ha puesto más delgada y no para de llorar por cualquier tontería como una loca. Así es que la madre se la ha llevado este verano a un pueblo de Zamora a ver si se olvida un poco, aunque yo creo que eso es una tontería. Cuando tienes el coco a presión totalmente lleno y estás obsesionado con alguna cosa, es igual el sitio en el que estés, siempre terminas pensando en lo mismo. Yo el viernes no vi a Miriam, pero ella había quedado en verse con el Liam en el local de los recreativos Zas, que está aquí en Alcácer o en la discoteca, y si no, luego a las 9:30 de vuelta al pueblo. A la que vi el viernes sí que fue a Desi, que estuvo conmigo en clase ese día. Le dije, me voy a Valencia a comprarme unos zapatos, ¿te vienes? Y ella me dijo, no, que tienen que pasar Toñi y Miriam a por mí. Pues vale, cuando venga de Valencia ya os buscaré. Yo llegué de Valencia a las 8:15 y lo primero que hice fue llamar a Esther. ¿Esas están en tu casa?, le preguntaba, y me dijo, no, ya se han ido. Pues me voy a Zas, a ver si están por ahí, dije yo. Cuando comprobé que tampoco estaban pensé, pues vale, y ahí me vine a casa. Lo que más me corta es el recordar algo de ellas, lo suelto sin pensarlo y cuando está Esther delante me mira como si me guardara rencor, como si yo estuviese diciendo alguna tontería, porque ella quería tanto a Desi que te lo juro que me parece que le molesta que alguien hable de ella en su presencia, como si fuese algo que solo Esther comprende, un recuerdo que solo ella quiere guardar sin que las demás lo toquemos, porque ella y Desiree se conocían de toda la vida, desde que eran muy pequeñajas. Pero eso ya lo sabes, porque te lo he dicho al principio. También Esther en este libro decía lo siguiente: Miriam era la más guapa, hacía ballet en el instituto y quería ser bailarina, la gimnasia le gustaba y le había dado un buen tipo. También era bastante reservada para sus cosas íntimas, Miriam se lo callaba todo, a lo mejor había salido con un chico y no te lo contaba, se lo callaba, siempre estaba pensando. Sí, fueron algo así como novios y él se llamaba Lean, que en realidad es Leandro, ahora está en la mili y se dedica a la naranja. Alto muy fuerte, hacía pesas y karate y con decirte que calzaba un 45 te hacías a la idea de lo chicarrón que era. Pero habían roto, Miriam tenía nobleza y aunque era callada planteaba los problemas de frente. Rompió con el Lean porque había conocido a otro chico. Así es que habló con él y se lo dijo, diciéndole, lo siento mucho, pero he conocido a otro chico en la acampada del instituto y me gusta, lo siento. Y el Liam estaba que alucinaba y aquello le sentó fatal, pero no le quedó más remedio que aguantarse. Regañaron, pero luego al oír el disco de Peter Schilling que Toñi nos había dedicado a Miriam, se le habían agolpado los recuerdos de su antiguo novio y le había dado mucha pena. Estuvo llorando toda la noche pensando en el Liam, en el daño que ella creía que le había hecho y cómo era tan sensible. Fue a verlo otra vez, a hacer las paces y a decirle que estaba arrepentida de lo que le había dicho. Hubo reconciliación, eso dijo Miriam, pero al Liam se le hizo un poco el duro y lo aceptó sin demostrar mucho ese deseo, dejando ver tampoco que estaba impaciente. Debió ser una actitud quizás calculada, pero accedió a que volvieran a salir juntos y quedaron en verse, aunque no en la discoteca, porque Lean a última hora decidió no subir a Color. Miriam no fue esa tarde a la discoteca porque Lean no tenía mucho interés en ir. La que más interés tenía era Toñi, que quería ver a un chico del pueblo que le gustaba y que se llamaba José Antonio, pero a este chico se le cruzaron en la calle Padre Guaita poco después de salir andando de la gasolinera. Él bajaba en un Vespino y les dijo adiós. Puede que Toñi se le llevara a un chasco cuando vio que bajaba, porque ella subía precisamente para verle. Esa tarde, las tres, acompañadas de Vanessa, que también era muy amiga de ella, se fueron a eso de las 5:30 a los recreativos TAS a jugar a las maquinitas, pero en realidad debieron ir porque Miriam quería ver a Lean, que estaba jugando al billar, bromearían un poco entre ellas y luego decidieron venir a su casa. Y luego decidieron venir a mi casa. Es que yo estaba con gripe esa mañana del viernes y como sabía que Desi, que era mi mejor amiga, entraba a las 9 al colegio y a veces se fumaba algunas clases, la llamé antes y le dije, Desi, pírate las clases y te vienes a mi casa. Vale, guay. Mi madre no estaba, ni mi hermana, y estuvimos las dos hablando de lo que solíamos hablar, cosas nuestras sin importancia, y luego al mediodía llegó Marisa. Y Desi se marchó un poco antes y al irse me dijo, ya te llamaré esta tarde, y a eso de las 5 fue cuando yo la llamé otra vez, diciéndole, Desi, ¿vas
¿vas a salir? ¿Habéis quedado? Yo estaba harta de quedarme en casa. Llevaba 3 o 4 días y mi madre no estaba, así que dije, me la aspiro un rato. Y Desi me lo quitó de la cabeza y dijo, no, quédate, que nosotras iremos a verte y te llevaremos golosinas. No salgas que te vas a poner peor. Y luego fui a ponerme una inyección al ambulatorio, pero antes pasé un rato por los recreativos de Zas y ellas ya no estaban. Entonces llegué al ambulatorio y luego al salir estaban esperándome en la calle. Les dije, bueno, ¿qué vais a hacer? Y Toñi contestaba, vamos a Color. Sacaron el dinero de las 3 para ver cuánto tenían y es que no llevaban dinero para entrar en la discoteca, que costaba unas 400 pesetas la entrada. Entre las 3 no juntaban las 1200. Desi llevaba solo 3 o 4 duros, no más, porque se lo había gastado. Y entonces fue cuando Miriam me dijo, ¿puedo llamar desde tu casa a mi padre para que nos lleve? Y le dije, veniros y le llamas. Cuando llegaron a casa ya estaba mi madre. Miriam llamó y su padre le dijo que no, que estaba muy cansado. Entonces nos sentamos y yo les dije que se quedaran a jugar a las cartas o a lo que fuera. Pero Toñi quería marcharse y Desi y Miriam le siguieron la corriente. Miriam preguntó, ¿cómo nos vamos? ¿Andando? Y yo les aconsejé que se fueran haciendo dedo, porque a pie hay que cruzar un puente que está cerca con mala gente y da un poco de miedo por la noche, y mi madre lo estaba oyendo, sabía que yo también hacía dedo a veces, y aquel día lo dijo, no vayáis a dedo que algún día os va a pasar algo. ¿Qué les va a pasar, mamá?, le dije yo. Hasta entonces no había ocurrido nada haciendo autostop, y mira que todas hemos hecho dedo. Bueno, se fueron hacia las 8 menos algo y ya no supe más hasta a las 12 que me llamó Pepita, una amiga súper preocupada diciendo, oye, ¿has visto a esas? Se han ido a Color, ¿qué pasa? Es que la madre de Desi me ha llamado súper preocupada, pero yo pensé que no había pasado nada y me quedé súper tranquila viendo la tele. Cada vez que lo pienso me entra una congoja tremenda. Yo súper guay mientras ellas... Bueno, y luego a la 1 estaban durmiendo y llamó a la madre de Miriam. Cogió el teléfono mi madre y me dijo, que no han aparecido. Y entonces yo me puse a llorar súper mal porque supe que les había pasado algo. Ens trobem ara amb Esther Díaz, una jove de 14 anys del Càcer, amiga de les 3 desaparegudes, que va ser l'última amiga que va veure a les 3. Esther, què és el que recordes d'aquell dia? Pues vinieron a verme porque estaba enferma y nada, Miriam llamó a su padre para ver si las podía subir a la discoteca y el padre le dijo que no, que estaba muy cansado. Entonces, o sea, iban a quedar jugando a las cartas en mi casa, pero al final dijeron que no y se fueron. Eso. Com has viscut tu des d'aquest moment, estos 74 dies? Fatal, como todo el mundo, muy mal. Què és el que més recordes d'elles 3? Lo que más recuerdo, lo último o lo que más. El que més recordes, què és el que més te cridava l'atenció d'elles? De sí, su alegría, siempre te alegraba, ¿no? Cuando estabas mal, era la alegría de la fiesta, como si dijéramos. Y de Miriam, pues, no sé, todo, imágenes me pasan por la cabeza, igual que por Toñi. Son muchos años que voy con ella y imágenes van pasando. Què li faries tu ara als agressors de les 3 amigues teues? Yo, no sé, o sea, que los cojan y que los metan en la cárcel. Justicia, queremos justicia a todos. Esther, tu eres conscient de que tu podies ser una de les 3 xiques que ara han desaparegut? Sí, soy consciente como cualquiera de mis amigas que... Hombre, yo sé que si no hubiera estado enferma lo más probable es que sí que estuviera ahí, ¿no? Pero igual que cualquiera de mis amigas. Moltes gràcies. Ens trobem ara també amb Pasqual Hernández, tio de Desiree Hernández, una de les 3 xiquetes desaparegudes. Pasqual, bona nit. Bona nit. Què pensa ara la família? Què pensa? Pues que no hi ha dret. No hi ha dret a lo que han fet. Perquè creiem sempre que estarien vives, que podrien estar pues, en algun punt d'Espanya, hasta inclús pues, del Magreb o de Hong Kong, que m'hi diguem ja molt difícil, però en fi, ja això no s'ho esperàvem. Com ha sigut el despertar d'este mal somni? Pues molt mal. Més que despertar, ha sigut tota la nit un plor i un xillit i un desastre. Què li faria vostè als agressors? Jo els faria el mateix que han fet ells, però jo els tiraria vius.
el mateix. La mateixa zanja, els tres, però vius. A veure, si escarmentaven. Crec que no serviria tampoc de res, però en fi. Hablando de amigas de las tres niñas de Alcácer, también tenemos que hablar de Susana, una amiga de Miriam del Instituto La Florida, que hizo un comentario en internet hace unos años atrás de lo que sería un WordPress de una persona en la que hablaba después de 15 años después del fallecimiento de Desiree Hernández, de Miriam García y de Antonia Gómez. En este caso, después de muchos años, llegaba este comentario, un comentario que recitaba lo siguiente. Algunos sinceramente, y perdonadme la expresión, parecéis tontos, tenéis estudios del tipo que queráis, pero desde luego parece que os gusta vivir en la ignorancia, sin saber lo mucho que el dinero puede comprar. Yo he visto con estos ojitos como el dinero lo mueve todo y estoy completamente segura que este caso es uno más entre tantos. Lo único que queda claro es que esa noche las tres niñas fueron arrebatadas del mundo, como si nunca hubiesen existido, y si nos ponemos 100% realistas, fueron realmente arrebatadas de sus hogares, de su pueblo, de tardes juntas compartiendo confidencias, comiendo pipas sentadas en cualquier banco. Tres vidas rasgadas de golpe, tres sueños, entre ellos ser patinadoras, bailarinas o encontrar trabajo, se torcían de la peor manera que se puede torcer, como si de la mismísima Inquisición se tratara. Y digo yo, ¿qué mal pudieron hacer estas personitas para que las borraran del mapa, sus habitaciones? Y estoy segura que siguen como el día en el que se marcharon, sus camas, sus fotos, sus paredes, el suelo en el que un día pisaron. 20 años sin ellas, señores, que se dice pronto. 20 años en los cuales han pasado multitud de crímenes más, por desgracia, pero creo que la magnitud de crueldad que acumula es difícil de superar. Nadie las olvidaremos jamás. Yo iba a clase a la Florida con Miriam. Éramos bastante amigas y también conocía a Daisy y a Toñi. No os podéis ni imaginar hasta qué punto nos afectó todo esto, tanto en el colegio, en mi casa, en mi vida, en el pueblo en general. Fue una tragedia como si una bomba atómica hubiese arrasado Alcácer. Y es que os aseguro que ni 100 años borrarían aquello, jamás, porque ellas se fueron y nunca volvieron, porque aún hoy recuerdo la última vez que vi a Miriam aquel viernes al salir de clase. ¿Sabéis lo duro que es eso? 2 meses buscándolas y que luego aparezcan fallecidas en esa fosa asquerosa, que nos mientan a todo un país con trolas inimaginables, y que cuando se supo la forma en la que habían fallecido quería morirme yo también solo de imaginármelo. Nunca en la vida olvidaré aquello. Hoy soy la madre de un niño al que no he podido pasar por alto contarle alguna historia, contarle que con 14 años yo tenía una amiga que dejé de ver de la noche a la mañana porque la tortura y así, para satisfacción personal de algunos, junto a 2 amiguitas más. Mi hijo es pequeño aún, pero es listo, está al corriente, y sé que si algún día se da otro caso similar a este, va a saber cuál es verdad. Porque actualmente yo soy Policía Nacional, antidisturbios. No me muevo mucho en el mundo del politiqueo, pero las informaciones se filtran, es inevitable. Y sé a ciencia cierta que el dinero, como el amor, mueve el mundo. Y lo único que tengo claro en esta vida es que ni mi amiga Miriam, ni Toñi, ni Desi van a volver jamás. Para muchos esta chica está dejando alguna cosa o insinuando, vamos a decir, el tema de que calla ella o que calla el pueblo. Si atamos cabos, en este caso con el tema de lo mucho que el dinero puede comprar y el dinero mueve el mundo, parece una tarea bastante difícil, pero que deja algunos destellos. I bueno, vas notar una veu una miqueta intranquil·la i nerviosa, i entonces va ser quan torni a quedar al rato i me digueren que havien trobat 3 cadàvers i que no n'hi havia confirmació, però que se pensava que podien ser elles. En l'avió que el portava des de Londres, el pare d'una de les xiquetes d'Alcácer explicava així com va conèixer a la notícia de la localització dels cadàvers després de cridar per telèfon a la delegació del govern a València. Fernando García havia anat a Londres per demanar ajuda a la policia britànica per trobar les adolescents, una ajuda que ja no seria necessària. Un equip de Canal 9 ha tornat a València des de Madrid amb aquest home, que no ha parat de buscar les xiquetes en cap moment. Fernando García feia esta reflexió a l'equip de Canal 9. Jo sempre he suposat que algú ha comès el crimen, alguna persona que les coneixia, perquè si no elles no hagueren accedit a pujar al cotxe que les transportava a algun puesto macabre per cometre dicho assassinat. En l'aeroport de Manises a aquest home l'esperaven molts familiars i coneguts. Així ja no ha pogut aguantar més i ha manifestat clarament el seu dolor. La germana d'una de les xiquetes que l'acompanyava des de Londres també estava així d'afligida.
Tots ploraven de ràbia i d'impotència. I enmig d'este dolor, el pare de Míriam García demanava canviar les lleis per imposar la pena de mort. La justicia debe ser exacta. Hay que encontrar a los culpables y pagarles con la misma moneda, que sirva para que cuando otra vez esté otra niña en esta situación se lo piensen y digan, uy, esto no, que esto vale la vida. No piensen en la vida que están quitando, piensen en la de ellos. Pero para eso tiene que haber un baremo que rija por lo menos con lo mismo. Justicia. Y la justicia, repito, lo hacemos los hombres, que somos nosotros. Era tant el dolor d'este home que finalment ha acabat demanant que un fet com este no tornara a passar mai. Y que no vuelva a correr nunca. A Dios solo pido que no vuelva a correr. En nombre de mis hijos. García finalment se n'ha anat al Càcer per compartir estos moments amb la seva família i els pares de les altres xiquetes. La Guardia Civil interroga en estos momentos a varias personas detenidas en las últimas horas en relación con el caso de las 3 niñas asesinadas en Alcácer, en Valencia. Televisión Española adelantó la noticia en primicia a las 9 de esta noche en el telediario y a estas horas se mantiene la mayor discreción sobre el asunto para no entorpecer las investigaciones. Este es el último dato de la noticia más destacada del día, en el que los forenses realizaron la autopsia a los cadáveres de las 3 niñas asesinadas. La investigación del caso se lleva, al parecer, con rapidez gracias a las pistas encontradas en el lugar del crimen. ¿Qué nos toca ahora? Ahora nos toca el caso más mediático de toda España. Un caso que, de todo lo que llevo estudiado en el podcast, vale, de Corea del Norte, de Prigozhin, de lo de Jack, creo que este caso es el que más me ha gustado de todos, ¿eh? Me parece... Cuidado, y lleva varios, Me parece tremendo el caso de Alcácer, ¿vale? El triple asesinato de las niñas de Alcácer, que es el siguiente caso que vamos a tratar. Gigante, ¿eh? Alcácer es tremendo. Alcácer es el lugar, es el pueblo. Ah, vale. Bueno, Alcácer es un pueblo pequeño de Valencia y tampoco tenía tantos habitantes en la época, ¿no? Era en el 92. En el 92. Uh-huh. Entonces, voy a empezar el caso, ¿vale? Nos vamos a colocar en el 13 de noviembre de 1992, ¿vale? Aquí entran en protagonismo 3 niñas, Toñi, Míriam y Desiree, ¿vale? Toñi tenía 15 años y Míriam y Desiree tenían 14, ¿vale? Pues esa noche Míriam sale de su casa y pasa por casa de Desiree y las dos juntas van a buscar a Toñi a su casa, ¿vale? Esto es a las 7 de la tarde. ¿A dónde van? Pues van como unos recreativos, pues no sé, irían a ver a alguien, a algunos amigos, compañeros. A los recreativos ZAS. A los recreativos ZAS, correcto, que eran famosillos allí en el pueblo. Y después de estar un rato allí se van a un centro médico a visitar a su amiga Esther, que resulta que estaba mala, y después de estar un rato con ella, la acompañan a casa. Y durante el trayecto dicen que quieren ir a una discoteca llamada Color, que está en Picassent, ¿vale? Ya que allí iba a haber una fiesta privada para los estudiantes del instituto. Pero ellas no tenían entrada, a pesar de que se la habían ofrecido. Ellas solamente iban a ir por allí para ver un poco cómo estaba el ambiente, un poco lo que se hace muchas veces hoy en día, de vas a un pub y quedas con la gente que hay fuera, porque dentro está petado. Vale. Entonces ellas iban allí solamente a ver quién estaba por las cercanías, un poco el ambiente por fuera. ¿Qué pasa? Suben a casa de Esther y por el teléfono de la madre Míriam llama a su madre y le dice si su padre las puede llevar a Color. Pero su padre se encontraba enfermo en la cama y no las podía llevar. Entonces la madre dice que lo siente, pero que tampoco son horas de ir a una discoteca, ¿no? Que a las 10 de la noche tienen que estar en casa. Claro, entonces ellas, pues supongo que son los 14 años, la edad del pavo, deciden que quieren ir y deciden hacer autostop, ¿no? La madre de Esther les dice que tampoco es buena idea, que les escucha decir que quieren hacer este autostop, que no es buena idea porque nunca sabes con quién te puedes encontrar. Bueno, sí, en esa época era bastante común hacer autostop. Sí, era común, ¿Sí? Entonces bajan de la casa de Esther y se sabe que en el último semáforo del pueblo se ponen a hacer autostop. Y allí encuentran con una pareja, ¿vale? La pareja se llama Francisco José Hervás y María Luz López, ¿vale? Pero estos tenían el coche estropeado y lo iban a llevar a un taller y que como mucho los podían dejar en la entrada de Picassent, en una gasolinera, que a partir de allí tenían que ir andando ellas o que tendrían que volver a hacer autostop. Y ellos dijeron, ok, no hay problema, tal. Llegan allí,
las dejan en la gasolinera y desde la gasolinera hasta la discoteca hay como 1,2 kilómetros. Entonces empiezan a andar. Se encuentran a este chico que les había ofrecido las entradas y claro, el chico cuando las ve se sorprende porque dice, ostras, ¿y qué hacéis vosotros aquí? ¿Pero qué chico les había ofrecido las entradas? La fiesta era privada. Claro. Y ellas, este chico les había ofrecido las entradas para esa fiesta, pero ellas la rechazaron. Entonces se encuentran, este chico las encuentra y les pregunta qué hacen ahí. Le dicen que van a Color y le dicen, hostia, pero hace nada os vendí unas entradas y dijisteis que no ibais a ir. No, pero es que vamos para dar una vuelta por los alrededores. Por eso le llamó la atención. Todo esto lo digo porque estas son gente que testifica después, cuando se ponen a buscar a las niñas. ¿Qué pasa? Llegan pues al pueblo y una señora desde la ventana ve como las niñas se ponen a hacer autostop y aparece un coche blanco pequeñito que se para y les debe preguntar a dónde van. Ellas dicen que van a Color y pues las deciden llevar, ¿no? Entonces se meten en el coche blanco y fue en ese momento cuando no se volvió a saber nada de estas niñas, cuando desaparecieron. Pero este coche fue cerca de Color, porque si estaban a 1,2 kilómetros y anduvieron un poco... Bueno, pues no llegaron. Entonces, ¿qué? ¿600 metros anduvieron en ese coche? ¿Que hicieron autostop para andar 600 metros? Pues son 14 años, Pablo. ¿Qué le quieres? No sé. Claro. Bueno, aparte, siempre hay como esta duda en Alcácer, porque en Alcácer hay muchos expertos, ¿no?, que siguen este caso. Y siempre hay la duda, imagínate, más de 30 años después, de si fueran a Color o si no fueron, ¿no? Y ya veréis que en este podcast, en los comentarios, habrá gente diciendo, sí que fueron a Color, tenéis que ver más del caso. Y hay otra gente diciendo, no fueron a Color por esto y por esto otro. Y después de lo que decías del coche, que la señora Dolores Badal, que es la que las ve desde la ventana, dice en las testificales de la policía... Los temas de horario, dices. Bueno, te quería decir que ella dice que ve a 4 personas en el coche. ¿A 4? 4 personas en el coche y que con las niñas serían 7. Mi madriña. Ostras. Madre mía. Claro, y aparte hicieron la prueba de ir a la ventana, ver el coche, posicionar a las niñas y a las 4 personas supuestamente que había en el coche y parece cabe, ¿no? En plan... parece que cuadraba lo que podría ver la señora con lo que pasó ese día, ¿no? Y yo sigo pensando que sí podría haber sido que hubiera allí 4 personas en ese coche. 4 personas que la recogieran. Aunque después, bueno, hay conspiraciones y meternos ahí en muchos meollos, ¿no? Del caso Alcácer, que al final es un puzzle de 8.000 piezas. Yo vi las chiquitas que estaban ahí en la esquina haciendo autostop, pasaron 2 coches y no les pararon. Y el que hacía 3 es el que les paró. Iban 4 chicos, abrieron la puerta y las chiquitas pues subieron detrás. El 13 de noviembre se celebraba en la discoteca Color de Picassent una fiesta de instituto para recaudar fondos para un viaje de fin de curso. Esta discoteca llamada Color ponía a disposición de sus clientes 3 líneas de autobuses. La que correspondería a las niñas era la línea 1, Picaña-Picassent, que venía de la zona norte y con paradas, entre otras, en las localidades de Catarroja, Silla y Alcácer. Y estas tendrían que volver a partir de las 9 horas, pero estos solo estaban disponibles los sábados y también los domingos. Para ir a una fiesta el viernes, las niñas deberían buscarse otro medio de transporte. Normalmente las chicas iban los fines de semana y se supone que solo los domingos, que iban los domingos sobre las 5 de la tarde. Esto declaró en el juicio don Fernando Gómez Moreno, el padre de Toñi, y Toñi estaba de vuelta a casa a las 10. En principio se decía que ir a la fiesta de instituto se salía de lo normal al ser un viernes, ya que necesitaban buscarse un medio de transporte, tanto de ida como de vuelta, porque los padres de Toñi y Miriam trabajaban los viernes y también necesitaban dinero para comprar las entradas y el permiso de sus padres. Sus padres no sabían nada y el viernes no tenían las entradas. Incluso tenemos hasta 7 testimonios que corroboran que las niñas de Alcácer no tenían intención de ir a la discoteca Color ese viernes.
Alcácer es un pueblo situado en una llanura a menos de 20 kilómetros de Valencia. Aunque apacible, todos los fines de semana, las carreteras entre Alcácer, Picassent y otros pueblos de los alrededores se llenan de vehículos con jóvenes que siguen la conocida como Ruta del Bacalao. Precisamente en Picassent se encuentra la discoteca Color, uno de los puntos de encuentro en la noche valenciana. En el libro de Juan Ignacio Blanco, ¿Qué pasó en Alcácer?, en la página 16, se decía que es mentira lo que se ha dicho de que las niñas iban a una fiesta de instituto. Eso no es cierto, no sé a qué irían a la discoteca. Fernando García también, en el programa de televisión de la 1, Tiempo al Tiempo, el 30 de octubre del año 2001 decía lo siguiente. Sí, bueno, aquel día yo estaba trabajando y sería la 1 o por ahí, decidí marcharme a casa porque estaba en un proceso de inicio de gripe. Y marchando para casa, desde casa de un cliente, pues pensé en pasar a recoger a Miriam, que acababa. Era la hora de acabar el instituto, digo, estará más o menos en la parada del autobús. Y así fue, cuando pasé por la parada del autobús estaba esperándolo allí y la subí a ella y 2 amigas más de allí de Alcácer. Marchamos a casa, dejamos a las amigas en su casa, comimos ella y yo solos en casa porque como ella venía un poco más tarde y en mi casa no esperaban que yo llegara a comer, comimos ella y yo juntos. Y mi esposa, que en paz descanse, me dijo, podías acostarte si no te encuentras bien y descansas. Y yo pensando descansar el fin de semana para el lunes empezar otra vez el trabajo, pues me metí en la cama. Antes se había quedado Miriam recostada en el sofá y le dije yo, Miriam, ¿por qué no te acuestas y descansas mejor en la cama? Y me dijo, pues tú podrías hacer lo mismo que te ha dicho la mamá y podíamos hacer los dos igual. Me metí en la cama, ella también se metió en la suya y ya no volví más a ver a mi hija. Entonces luego, cuando ya me levanté para cenar, mi esposa, que en paz descanse, me dijo que había llamado ella por teléfono y mi mujer le dijo, mira, papá está en la cama, sabes que no está bien y no soy día de ir a Color. Deja para ir a Color el domingo, dice. Bueno, pues entonces igual no vamos. Y que según Fernando García, en ese programa decía, y eso fue lo que pasó aquel día. Por otra parte, José Antonio Cano Llàcer, en la vista oral en la 12ª sesión en Valencia, el 28 de mayo de 1997, decía lo siguiente, que sabía que iban a ir, que les ofreció entradas en los recreativos ZAS, donde solía verlas entre semana, pero que no se las facilitó él, que las fiestas de instituto comenzaban entre las 7:15 y las 7:45 de la tarde. Es decir, les ofreció las entradas en los recreativos ZAS y las niñas las rechazaron. Y de esto lo raro es que se deduce que según Cano Llàcer querían ir a la fiesta, cuando vemos que las niñas habían rechazado las entradas. También Salvador Hernández Fito en la vista oral en la 12ª sesión en Valencia, lo mismo que Cano Llàcer, el 28 de mayo de 1997, dijo que a las 3:30 del viernes 13 de noviembre, el día que desaparecieron las chicas, dice que la llamó a Miriam y no comentó nada de ir a la discoteca Color. El quinto testimonio sería de Francisco Antonio Soria Chabelí. En el sumario, en el folio 656, el del 20 de noviembre de 1992 en Picassent, dice que por la tarde del viernes 13, cuando desaparecieron las chicas, le preguntó a Desiree si venían a la discoteca Color y le contestó que no venían. Lo que pasa es que luego en el juicio Soria Chabelí declaró otra cosa diferente a lo que estamos comentando aquí, que aparece en este folio del sumario. Ya que en la vista oral de la 12ª sesión en Valencia, el 28 de mayo de 1997, varios años después del otro testimonio que se había contado anteriormente, decía que no recordaba que le preguntara a Desiree si iba a la discoteca. Y por último tenemos el testimonio de Toñi, una de las víctimas del triple crimen de Alcácer, ya que en un programa de radio musical el jueves 12 de noviembre de 1992 estaba diciendo que no sabía lo que iba a hacer el viernes. Sabemos que Toñi llama a Radio Énfasis, el 107.7 FM, el locutor era Miguel Monfort de Castelló, mejor conocido como el Monfi. Mucha gente comenta que si tú vas a ir a una discoteca, que ese plan lo tienes bastante claro y más un jueves que solo quedan 2 días. Además, esa discoteca tenía como una línea de buses, como os comentaba, que iba desde Alcácer hasta esa discoteca. Pero ese día la fiesta era privada, entre comillas, era una fiesta específicamente para un instituto.
Un instituto al cual ninguna de las 3 chicas iba, ni tampoco Esther. Entonces mucha gente dice que no tiene sentido que quisieran ir a esa fiesta, una fiesta a la cual supuestamente no podrían entrar, además de que era a las 9:08 de la noche y Miriam tenía que estar en casa como muy tarde a las 9:30. Sabemos que el jueves 12 de noviembre de 1992, Toñi, una de las niñas de Alcácer, llamó a la radio. Quería pedir una canción y dedicársela a sus amigas Miriam y Desiree. La joven se mostraba contenta y con ganas de salir el fin de semana. Jamás sabría lo que iba a pasarle al día siguiente. 7 FM Stereo. Más gente a ese 126-0802. Buenas tardes. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Sealing. El Major Tom. Sí. ¿No? ¿Y a quién se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Desi, Sí. a Ana, a Maya, Marisa, Melina, Sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí. Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Bueno, Oye. a ti. Pues muchas gracias. Mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que no puede ser. Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi, Sí. muchas gracias por haber llamado y para ti va el Mayor Tom de Peter Sealing, ¿vale? Vale. Hasta luego y gracias. Hasta luego.